Continuamos con el capítulo 4 del salario, lo que más nos importa. La lana. Artículo 34. El sueldo o salarios de los trabajadores constituye la retribución básica presupuestal que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados. Los niveles de sueldo base presupuestal del trabajador que consigna los sueldos equivalentes al salario mínimo deberán incrementarse en el mismo porcentaje en que se incrementa este. Artículo 35. O sea, no UMAS, salario mínimo. Así debiera de subir nuestro sueldo. Y no lo hace así Secretaría. UMAS es lo que utiliza. Artículo 35. Para trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, deberá corresponder el salario igual sin que pueda ser modificado por razón de sexo o nacionalidad. También se crearán partidas específicas denominadas compensaciones adicionales por servicios especiales que se destinarán a cubrir a los trabajadores, cantidades que se agregarán a su sueldo presupuestal y cuyo otorgamiento por parte del Estado será discrecional en cuanto a su monto y duración, de acuerdo con las responsabilidades o trabajos extraordinarios inherentes al cargo o por servicios especiales que se desempeñan. Bueno, pues esto viene siendo como que un extra que puede poner o quitar el gobierno del Estado, y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, a muchos nos pagan lo que es lo del COVID, ¿sí? Como cuando trabajamos en COVID, pero si el gobierno del Estado determina que ya no lo va a pagar, pues no nos queda de otra, porque es una compensación extra. Artículo 36. En ningún caso el salario que pague la Secretaría podrá ser inferior al mínimo legal, procediendo en caso de modificaciones de estos a realizar los ajustes correspondientes a los tabuladores por cada 5 años de servicio efectivos prestados hasta llegar a los 25. Los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima que se denominará quinquenio como complemento a su salario en los términos de ley correspondiente. Creo que nosotros los docentes nos es una miseria como en pesos, y luego ya vienen las compensaciones de cada 20, cada 30, 40 y 50, algo así más o menos. Artículo 37. El salario se pagará por quincenas vencidas en días laborales y términos que expresa la ley de egreso de gobierno del Estado. En caso de que el día del pago no sea laborable, el salario se cubrirá anticipadamente. Artículo 38. En todos los días de descanso obligatorio en los periodos de vacaciones, los trabajadores recibirán su salario íntegro. En los periodos de vacaciones de primavera y de invierno, los trabajadores percibirán una prima adicional sobre el sueldo o salario presupuestal que les corresponde en dicho mes. Artículo 39. Solo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores en el siguiente caso. 1. Por deudas contraídas con el Estado por concepto de anticipo de salario, pagos hechos en exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas. 2. Por cobro de cuotas sindicales o de aportaciones de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre y cuando el trabajador hubiera manifestado en forma escrita de una manera expresa su conformidad. O sea que no deberían de descontarnos lo del sindicato desde el principio, porque pues yo creo que nos debieron de pedir permiso. ¿Vas a pagar cuota sindical, sí o no? Si decíamos que no, pues no nos cobrarían esto. Pero desgraciadamente Seguí lo descuenta automáticamente, no te pregunta. Te afilia inmediatamente al CENTE y después te lo empieza a descontar sin preguntas. Y eso no es correcto, porque aquí dice que tengo que hacer o firmar un documento donde expreso mi conformidad de ese descuento. Número 3. Por descuentos ordenados por la Secretaría de Finanzas para pago de impuestos, por descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social y servicio para los trabajadores del Estado de Yucatán con motivo de obligaciones contraídas por el trabajador, en el caso nuestro es el ISSSTE. Por descuento ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir pensión alimenticia que fueran exigidas al trabajador. 5. Para pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo para la Vivienda destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casa, habitación legalmente consideradas como créditos de interés social. El trabajador deberá manifestar
deberá manifestar previamente por escrito su conformidad para estos descuentos, que no podrán exceder de un 20% del salario. El total de los descuentos no podrá exceder del 30% del importe del salario, excepto en los casos que se refieren a las secciones 2, 4 y 5 señaladas en estas condiciones. Artículo 40. Es nula la cesión de salarios en favor de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. El salario se pagará directamente al trabajador y solo en casos en que sea imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a las personas que designe apoderado para que lo reciba en su nombre, mediante carta poder suscrita por 2 testigos y debidamente autorizada por las autoridades de la descripción del trabajo. La Secretaría queda liberada de cualquier responsabilidad de pago si el trabajador no comunica la renovación de la carta poder otorgada. O sea que me imagino que en caso de enfermedad, ¿no? Hay personas que quedan en coma, tienen por ejemplo, hay personas que les da embolia, entonces yo creo que sí es necesario que se haga una carta poder y esa persona sea la que reciba, otra persona sea la que reciba el pago. Artículo 41. Los trabajadores podrán nombrar a un habilitado por cada centro de trabajo a fin de que recoja de la pagaduría respectiva sus cheques. Ahorita ya ni cheques, son talones y los suben en el FONE o en PROSAP. Artículo 42. Los trabajadores que la Secretaría comisione para especializarse o becados gozarán del cobro de su salario. El capítulo 5 es corto. Vamos a echárnoslo de una vez. Capítulo 5. De la jornada de trabajo, horarios y control de asistencia. Artículo 43. La jornada de trabajo no podrá excederse del máximo establecido por la ley de... Se considerará jornada de trabajo diurna la comprendida entre las 6 y las 20 horas, la nocturna que será comprendida entre las 20 y las 23 horas y la mixta que comprende periodos de ambas jornadas. La jornada diurna se dividirá en 2 turnos, matutino y vespertino. Artículo 44. Las jornadas mixtas y diurnas deberán ser trabajadas en forma continua. Artículo 45. La jornada de trabajo se desarrollará por regla general de lunes a viernes como sigue. Número 1. La duración máxima de la jornada de trabajo diurna será de las 7 horas. 2. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 6 horas. Acuérdense que se quiso modificar de 8 horas, pero se fue para atrás. Número 3. La jornada mixta comprenderá periodos de tiempo de la jornada diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno abarca menos de las 3 horas y media, pues en caso contrario se reputará como jornada nocturna. La jornada mixta será de una duración máxima de 6 horas y media. Cuando en una unidad administrativa se requiera un cambio de horario en las jornadas continuas, se tomará previamente la opinión del sindicato. Artículo 46. Cada unidad administrativa fijará su horario de acuerdo al artículo anterior. Artículo 47. El control de asistencia de los trabajadores se llevará a cabo por medio de tarjetas, lista u otros medios que establezca el titular o las unidades correspondientes. Los trabajadores deberán registrar sus horas de entrada y salida, así como firmar la tarjeta o la libreta correspondiente. Artículo 48. Los horarios establecerán el tiempo laborable concediendo una tolerancia de 10 minutos para llegar al trabajo. Artículo 49. Si el registro se efectúa entre los 11 y 30 minutos después de la hora de entrada, se considerará como retraso. Artículo 50. Si el registro se efectúa después de los 30 minutos de la hora de entrada, se considerará como falta de asistencia del trabajo. Artículo 31. Se considera como faltas injustificadas de asistencia del trabajo, además de previstos en el artículo anterior las siguientes. 1. Si el trabajador abandona sus labores antes de la hora de salida reglamentada sin autorización de sus superiores y regresa únicamente para registrarla. 2. Si injustificadamente no registra su salida o el registro de esa hora hace en la hora correspondiente sin autorización del superior inmediato. Y artículo 52. Se
faculta a los jefes de las unidades sanitarias